Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y una parte con lo que el Ministerio de Hacienda logra endeudarse. Y en esta ocasión tenemos de nuevo, por tercera vez en Economía y Sociedad, el privilegio de tener con nosotros a el Premio Nobel de la Paz, al 2 veces expresidente de la República, al profesor universitario y exalumno de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela República Argentina y del Liceo San Francisco, a don Óscar Arias. La UNED acaba de publicar este libro de memorias que mejor nombre no podía tener, Páginas de mi memoria. Y vamos a conversar de este libro con don Óscar. Y la primera cosa que quería mencionarle, don Óscar, es ¿qué recuerda usted de su vida en Heredia? Y para ser más preciso, en San Francisco de Heredia, porque usted vivía en San Francisco de Heredia, no en el centro de Heredia. Bueno, yo nací en San José, pero mis padres vivían en San Francisco de Heredia porque ahí en una vieja casona vivió mi abuelo, Julio Sánchez Lepis. Y entonces me crié en San Francisco y fui a la Escuela República Argentina. Recuerdo muy bien el primer día en que fui a la escuela, que mi madre me llevó. La maestra, la niña Olga Camacho de Brenes, quien también fue tu maestra, fue quien moldeó mi carácter, el esqueleto intelectual, espiritual, moral que hay en mí, en buena parte se lo debo a ella, al igual que a mi familia, a mis padres. Y son solo recuerdos gratos. Ir a jugar fútbol en la plaza de San Francisco con los compañeros de escuela, o ir a la plaza de Flores, o ir a la plaza que queda hoy adyacente al estadio de Heredia. Ese era el único deporte que teníamos, el fútbol. Déjeme interrumpirlo porque ahí está el gimnasio Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz, que fue un homenaje que hizo, no sé si la municipalidad o un grupo de vecinos, y es un lugar icónico en Heredia, porque ahí se realizan, además de muchas actividades deportivas, muchas actividades de recreación. Así es, yo realmente le estoy muy agradecido a los que tuvieron la idea de construir ese gimnasio y la piscina, que también beneficia a mucho jovencito de la ciudad. Y en efecto hay mucha actividad cultural. Ahí fui yo muchas veces a ver a Joaquín Sabina y a un montón de artistas de mucho renombre internacional. Por cierto, la Escuela República Argentina, nuestra Escuela República Argentina, ya no es escuela, ahora es un centro cultural, y ahí también realizan a veces actividades, y está muy en el centro de Heredia, y además refleja un poco la transformación que la ciudad de Heredia tuvo. Cuando yo era niño, detrás del estadio, lo que viene en Cafetales, un poquito arriba de donde estaba la cárcel, y también había cafetales. Entonces, la ciudad se transformó y
de alguna manera usted transformó o fue parte de esa transformación de la ciudad, porque usted fue, si mi memoria no me engaña, electo diputado, fue, tuvo 2 periodos en la presidencia, y lo digo un poco, es sabido por mucha gente, pero lo explicito porque hay mucha gente muy joven que posiblemente recuerda su segunda administración, pero no tanto la primera, que la primera es la que estuvo asociada con el Premio Nobel de la Paz. Pero quería referirme a otro aspecto, don Oscar. ¿Cómo fue la experiencia suya al pasar de la escuela primaria, donde era un grupo pequeño y de gente que se conocía? Por cierto, aquí hay una foto de ese grupo, al Liceo San Francisco, que era, usted ya nos dijo que nació en San José, pero era más, comillas, josefino y más grupal bueno, y además el niño ya no era niño, era un adolescente. ¿Cómo fue ese tránsito? Bueno, el Colegio San Francisco se había creado unos poquitos años antes. Creo que fue Monseñor Sanabria quien se empeñó en traer a los padres franciscanos aquí. Y la verdad es que también guardo recuerdos muy gratos de mi paso por el colegio. Era el tiempo en que, a la par de estudiar las asignaturas propias del bachillerato, yo me pasaba leyendo biografías de grandes héroes políticos. Ese era el regalo que le había pedido a mi padre que me diera para los cumpleaños. Y también poesía. Créalo o no, mi afición por la poesía viene desde los tiempos de estudiante de colegio. Y entonces aquí cito en este libro a los poetas no preferidos, pero por lo menos los que recuerdo que me aprendí algunos de sus versos, algunos de sus poemas, siendo posiblemente el más importante Rubén Darío, porque a Rubén Darío lo cité en la conferencia en Oslo, que al día siguiente de recibir el premio, en que hay que decir unas palabras de agradecimiento y una pequeña reflexión sobre la paz, lo hice yo, y Centroamérica y la guerra en Centroamérica. Había una conferencia al día siguiente y ahí terminé con las letanías del señor Don Quijote de Rubén Darío. Pues y Rubén Darío, cuando vivió en Heredia, vivió en una casa que estaba esquina opuesta a la escuela Joaquín Lizano, y con ese mensaje le pediremos al canal que nos invite a regresar para el segundo segmento. Continuamos, amigas y amigos, disfrutando de el alma de don Oscar, que está presente en sus memorias, y peguemos un salto enorme, y el que sigue va a ser todavía más grande, a cuando usted, si no entiendo mal, llegó a mi facultad, porque si no entiendo mal, usted estudió Derecho y Ciencias Políticas en el edificio que les prestábamos a las otras facultades. ¿Me equivoco? Sí. Bueno, aquí relato, este libro es parte narración y parte reflexión. Sí, señor. Y relato que después del bachillerato me fui a Estados Unidos, que pensaba estudiar medicina, que regresé y terminé premédica aquí en la UCR, pero que yo tenía como ambición desde chiquito llegar a ser presidente, participar en la política nacional, y que
cuando dice que el primer sapo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me meto en Derecho y Economía, y así fue. Economía nunca la terminé, terminé Derecho e inmediatamente me fui con una beca para el Reino Unido. Así es. Regresó, para acelerar la historia, regresó, y voy a usar mis recuerdos y el libro, regresó y empezó a colaborar con don José Figueres, que lo había conocido antes, y creo que se generó una empatía muy grande, y sospecho que mucho respeto intelectual entre ambos. Eventualmente fue el ministro de la Oficina de Planificación, porque todavía no existía el ministerio, en la administración de don José Figueres, y continuó como ministro de Planificación cuando se crea el Ministerio de Planificación, y su Ministerio de Planificación yo lo asocio con 2000, el año 2000, y ese libro que era 2 veces el grueso de este. La Costa Rica del año 2000. Eso. Que me parece que estaba asociado con la visión de país que ustedes, porque usted lo dirigía, pero estaban todos este grupo de intelectuales importantísimos del país que estaban ahí, y para entonces llega la Secretaría General de Liberación Nacional, pero como usted lo acaba de decir, ya usted sabía para dónde quería ir, y hay un evento muy llamativo donde usted sabía que quería ser candidato, pero don José Figueres y don Daniel Oduber tenían otras ideas, pero usted les ganó. ¿Me equivoco? Bueno, así fue. Así fue. Yo, en efecto, fui ministro de don Pepe y Daniel Oduber. Esa actividad fue en el año 1976. Ahí participaron políticos de todas las ideologías. Estaba don Manuel Mora a la par de don Pepe, a la par de don Mario Echandi, en fin. Y además muchos intelectuales. Fueron varios días, muy lindo fue. Yo solo gratos recuerdos tengo de esa discusión para cómo pensábamos que debería ser la Costa Rica del año 2000. No te voy a decir si acertamos o no, pero estábamos pensando a largo plazo. Y en efecto, en 1983 yo me reelegí de secretario general del partido, y don Pepe y Daniel tenían una cosa que se llamaba la fórmula mágica, o sea que ellos dos querían volver a ser candidatos, y me ofrecieron a mí una segunda vicepresidencia. Yo les dije que no tenía ningún interés y que tampoco me parecía que ellos deberían volver. Eso los enojó muchísimo, y entonces me antagonizaron eventualmente en la convención que celebró el partido. Y bueno, yo dije que yo no necesitaba de ellos para ganarles. Muletas era la palabra. Que creo. no requería ni padrinos ni muletas. En efecto, los costarricenses y los liberacionistas fundamentalmente me honraron haciéndome candidato, y después vino la presidencia de 1986 al 90. Recuerdo que había, el dato me parece que no está en el libro, pero usted hizo una promesa de 80,000 soluciones de vivienda que usted cumplió, y eso es inusual en los políticos. Un político que promete y cumple, me parece que eso... además, usted venía con un mensaje de paz para una Centroamérica llena de belicidad, bueno, lo dije mal, y mandó ese mensaje
contra el candidato del otro partido importante que no comulgaba con esas ideas. Y de nuevo usted ganó, y ganó un certamen muy difícil porque fue convencer, digamos, usted tenía en muchos lugares, sobre todo en Europa, mucho apoyo, pero en el continente y en la propia Centroamérica creo que hay problemas. Nos queda minuto y medio de este segmento, Oscar, si nos quiere brevemente contar esa maravilla que usted hizo. Bueno, en efecto, yo gané esa elección con el voto de la juventud y de la mujer costarricense. La prensa toda estuvo en contra, excepto el semanario universitario. Fue una presidencia difícil porque Estados Unidos estaba en contra. Ronald Reagan, de presidente, estaba en contra. Y me hizo la vida imposible, y yo pienso que yo también se la hice bastante imposible. Fui a la Casa Blanca montones de veces, hablé con él en varias ocasiones, eso se relata en el libro. Incluso están las conversaciones en el Oval Office, en la oficina oval, porque esto es algo interesante. Mi embajador en Washington era Guido Fernández, que había sido periodista y seguía siendo periodista, no dejó de serlo, y había sido director de La Nación. Entonces él se metió a las reuniones en la oficina oval con una grabadora y grabó todo, y eso le permitió escribir un libro que yo cito varias veces aquí. Pero fue un cuatrienio bien complicado, con mucha presión. Estados Unidos me veía a mí como un rebelde que se oponía a su política, que era una política guerrerista, imperialista. Estados Unidos desde entonces no ha cambiado. Desde 1823, en que se dictó la doctrina Monroe, Estados Unidos no ha cambiado. Es el mismo país imperialista que quiere ser el único poder hegemónico en el mundo, y al día de hoy todo sigue igual. Pues eso llevó al Premio Nobel de la Paz, pero de eso hablaremos en el tercero y último segmento. Continuamos, amigas y amigos, con este viaje por las memorias de don Oscar y por la vida, por la construcción de la vida de este país. Este país que era un país básicamente agrícola cuando don Oscar y yo fuimos niños, y el ministro de Educación de don Oscar, don Francisco Antonio Pacheco, uno de los que con don Jacques Sagot presentó el libro en la presentación que hizo la UNED, fue el ministro que dijo que tenía que haber computadoras en todas las escuelas de Costa Rica. Eso es una obra de la primera administración de don Oscar y de su ministro de Educación, don Francisco Antonio Pacheco, que tendrá tareas que hacer en la segunda administración. Y tal vez, si le parece, don Oscar, hablemos un poco de la segunda administración, donde ya usted había tenido una vicepresidenta en la primera administración, volvió a tener una vicepresidenta en la segunda, y don Francisco Antonio lo acompañó como presidente de la Asamblea Legislativa, que si usted hubiera tenido que ausentarse del país, él hubiera tenido que asumir la presidencia por razones que no contaremos, y no están del todo en el libro. Pero adelante, don Oscar. Bueno, a la par de llevar computadoras a las escuelas, porque yo fui a Silicon Valley para que Apple me regalara las primeras computadoras, que eran de este tamaño y así de gruesas, hicimos algo que
que hoy cuando veo, digamos, los estudiantes con las mejores calificaciones, casualmente en el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica, casi que la mayoría viene de colegios científicos. Y esos colegios científicos los fundamos nosotros en ese primer gobierno. Y eso realmente me hace sentirme demasiado orgulloso. Y estoy seguro que Tony Pacheco igual, de la calidad de esos estudiantes que sacan las mejores notas siempre que en los exámenes de admisión. Déjeme decir algo, yo no estoy siendo parte de la entrevista, pero cuando el candidato a presidente ha pensado y tiene un equipo que piensa al respecto, entonces ocurren cosas maravillosas en este país y en cualquier país. Cuando no ocurre eso y alguien se encontró con una presidencia, por ahí venía caminando y le dieron la presidencia del país, pasan cosas trágicas, pero bueno. Sí, bueno, ¿no? El segundo gobierno es menos interesante que el primero. Coincido. ¿Verdad? En el primero sucedieron dos cosas importantísimas. Costa Rica se dio a conocer ante el mundo, primero porque se firmó un plan de paz que nadie daba una peseta de que se pudiera firmar. Pero cuando nos reunimos en agosto en Ciudad de Guatemala, los 5 presidentes, yo les dije, de esta habitación no salimos hasta que no nos hayamos puesto de acuerdo. Y no era fácil poner de acuerdo a Daniel Ortega con don Napoleón Duarte. Lo hicimos. Después recibí el Premio Nobel de la Paz. Eso puso a Costa Rica en el mapa mundial. A la par de eso vino el turismo y vino la inversión extranjera. Como usted sabe, como economista que es, si no fuera por esa inversión extranjera no estaríamos creciendo al 3 y pico % anual. Y desde entonces nos sentimos... ¿Y usted pagó la deuda al final de ese primer gobierno? Se pagó la deuda de Costa Rica, donde usted con su presidente del Banco Central lograron comprar cada dólar de la deuda por 14 centavos. Por 16 centavos. Bueno. Pero no pagamos toda la deuda, pero sí recompramos buena parte de la deuda pagando 16 centavos por cada dólar. En efecto, Eduardo Lizano lideró esa renegociación y eso fue lo que nos permitió crecer como promedio en esos 4 años al 5% anual, ¿verdad? Eso fue sumamente importante. Ya para entonces Jim Baker, que era el ministro de la presidencia de Reagan, me ayudó muchísimo y después se convirtió en el secretario de Estado con el vicepresidente Bush cuando él ganó las elecciones. Pasaron unos años de los que no hablaremos y usted regresa para su segundo periodo. Nos hizo un regalo que yo estuve muy preocupado ese domingo porque en el referéndum, y yo lo puedo decir porque lo siento, ganamos por un poquito, pero eso tiró a Costa Rica al futuro. Pensemos que hubiera sido en Costa Rica durante la pandemia si Costa Rica no hubiera firmado el TLC. Pero adelante, usted es el entrevistado. No, yo lo que te diría, eso en efecto polarizó a este país. En Estados Unidos los académicos todos son defensores del libre comercio. Eso no sucedió en Costa Rica. En Estados Unidos los que están en contra del libre comercio son los políticos. Vea usted a Donald Trump hoy en día, amenazando a China con ponerle aranceles del 200% a los vehículos eléctricos. Y si termina con CAFTA, pues hasta ahí llegamos nosotros, ¿verdad? Pero hablando de... Porque lo que está prometiéndole al ciudadano norteamericano es aislarse del mundo y acabar con el comercio internacional y que Estados Unidos produzca de todo.
Pero acabemos con esta entrevista a don Óscar con unas palabras que usted nos va a hacer el favor de leer. Bueno, me encantaría porque son, digamos, el libro. Dice así: yo escogí ser un viajero en esta vida y al final de mi carrera política, y desde los farallones del tiempo puedo decir que soy un viajero profundamente satisfecho. Mi memoria está poblada hasta el último resquicio de remembranzas gratas, pero también he recibido críticas. Aquellos que me han criticado les ofrezco mi profunda gratitud porque en vez de debilitarme, me fortalecieron y robustecieron espiritualmente. Fui venturoso porque el pueblo me dio la oportunidad de gobernar mi país 2 veces sin tener obligación de agradecerle a nadie más que al mismo pueblo. No claudiqué cuando se trataba de defender lo que creía que era lo mejor para Costa Rica. Sostuve mis ideales como un estandarte hasta el final y fui un político verdaderamente libre. Durante todos los años en los que Dios me permitió servirle a mi patria, nunca me aparté del consejo que el Quijote le dio a Sancho Panza. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan, sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. Siempre he amado las estrellas. Alguna vez pensé, como el insensato banquero del Principito, en poseerlas a todas. Ese no es ya mi anhelo. Pero sí hay una cosa que persisto en intentar: robarme un haz de su luz para regalársela al mundo. Y para mí no hay estrella más bella ni más luminosa que la paz. Es ella la que ha guiado gran parte de mis pasos por esta tierra, mi personal y hermosa locura. Mi más grande ambición, mi más ardiente deseo ha sido arrebatarle a esa estrella de la paz un haz de luz y derramarlo sobre nuestro pueblo y la humanidad entera. ¿Lo he logrado? La historia lo dirá. Tengo la absoluta certeza de haber hecho todo cuanto era posible para colmar los surcos labrantíos de la tierra con la dulce simiente de la paz. Es un árbol alto y frondoso de muy lenta floración. He vivido lo suficiente para ver brotar algunas de sus más coloridas yemas y capullos. Por ello doy gracias a Dios, a la vida, a mi país y a todos aquellos seres que, próximos a mi corazón, le han dado fragancia y sentido a mi existencia. He sido bendecido con el amor de muchas personas, de mi familia en primerísimo lugar. No tengo que reprocharle a nadie nada. De mi alma no brota otra cosa que un gracias alto y vibrante como una plegaria. A las amigas y amigos los invitamos a que se mantengan con los espléndidos programas de 15 UCR y este libro, y es lo último que diré, está dedicado a su nieto Carl Óscar, lo cual creo que es un espléndido tributo. Muchas gracias, don Óscar. Encantado.